Bien, pues acompáñame por favor a la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan y hoy vamos a ir al capítulo 10 de Juan y vamos a seguir en el versículo 22 en adelante. Si tienes tu Biblia a la mano, vamos a leer Juan 10, 22. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿Tú blasfemas porque dije hijo de Dios sois? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Y hasta aquí vamos a leer hoy la palabra del Señor. Una de las cosas que vamos a aprender esta mañana es que podemos estar seguros en las manos de Dios. De hecho, así es como titulé el mensaje de hoy: Seguros en sus manos. Porque el Señor Jesús tiene mucho que decirnos acerca de todas estas cosas. Especialmente cuando atravesamos por tiempos de incertidumbre, cuando atravesamos por tiempos de temor. No sé cuántas veces te has tomado un cafecito con alguien y de pronto empiezas a platicar con esta persona y le dices: híjole, es que yo ya no veo lo duro sino lo tupido. O sea, es una tras otra, bronca tras bronca, estrés, problemas. O sea, ya quisiera un mes, ya quisiera una semana, vaya, un día, una hora sin estrés, una hora sin preocupaciones. Poder estar tranquilo, poder relajarme sin tantas broncas, poder estar en calma sin que mi cabeza empiece a pensar a 1000 por hora todas las circunstancias que estás atravesando. Y yo creo que esto es algo muy común en todos nosotros. Lo que generalmente hacemos, bueno, pues es que aprendemos a vivir con el estrés. Aprendemos a desarrollar nuestra vida diaria con las preocupaciones y pues aprendemos a lidiar con las cosas día con día. Pero ¿sabes? Dios quiere algo más de nosotros. Dios quiere que sepamos que verdaderamente Él tiene cuidado de nosotros. Pero lo que es más, quiere que sepamos que nuestras vidas, que nuestros sueños, que nuestros deseos, cada una de nuestras circunstancias están en sus manos, que Él verdaderamente está en control y que no hay un lugar más seguro en el que tú o yo podamos estar sino en las manos de Dios. De manera que cuando Juan empieza a contarnos lo que acabamos de leer, empieza a explicarnos que había una festividad en ese momento, que estas cosas ocurren durante la fiesta de la dedicación. Nos dice que era durante el invierno, y para que te des una idea, esta fiesta la celebran los judíos precisamente en lo que es nuestro mes de diciembre. Y precisamente el día 25 de diciembre.
De todas las fiestas judías, esta fiesta, la fiesta de la dedicación, era la más nueva o la más reciente porque celebraban lo que Dios había hecho para librarlos a ellos de la apostasía, para librarlos a ellos precisamente de los enemigos de Dios. Y lo que ocurría es que los papás les contaban a los hijos, los abuelos les contaban a los nietos cómo había sido la historia de la revuelta macabea y cómo es que 200 años antes de Cristo Dios había hecho un gran milagro, les había libertado. Y lo que ocurrió entonces es que había un gobernante que se llamaba Antíoco Epífanes. Él era un gobernante griego. Y él llega a Israel, conquista la nación y trata de helenizar a los judíos. Es decir, trata de que se vuelvan más como los griegos y que dejen todas sus prácticas judías. ¿Qué es lo que hace este hombre tan terrible, tan tremendo? Bueno, pues él profana el templo. No nada más profana el templo, sino que obligó a los sacerdotes a comer carne de cerdo, los obligó a hacer cosas vergonzosas, las cámaras del templo, cada uno de los cubículos que había en este lugar tan hermoso, lo convirtió en un prostíbulo, literalmente. Y por si eso fuera poco, empezó a ofrecer incienso y empezó a hacer ofrendas en el altar que era dedicado al Dios de la Biblia, al Dios Altísimo. Empezó a ofrecer ofrendas a Zeus. Imagínate nada más qué manera tan tremenda de profanación. Pero entonces viene el Señor y el Señor levanta a una familia, a los macabeos. Ellos inician una revuelta precisamente en contra de los griegos. Era el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo y sin embargo ellos con palos y piedras destruyen y derriban a los opresores y finalmente son libertados. A partir de entonces ellos empiezan a celebrar esta fiesta de la dedicación. Es una fiesta que duraba 8 días y era una fiesta que recordaba estos eventos cuando ellos tomaron el templo y lo rededicaron al Señor. Después de toda esta tremenda profanación. Por eso se hace esta fiesta. Ahora la conocemos, quizás te suene más familiar, la fiesta del Hanukkah. Y se acostumbra a prender 8 velas, una vela cada día, recordando la fiesta precisamente de lo que Dios hizo. Porque fíjate algo bien interesante que ocurrió en aquella época. Cuando ellos finalmente recobran el templo, lo único que no habían profanado del aceite de la dedicación o del aceite consagrado, quedaba solamente la porción para un día, con las velas encendidas, solamente un día. De modo que ellos lo encendieron y milagrosamente se mantuvo encendido durante 8 días. Y se mantuvo encendida porque fue el tiempo que les tardó precisamente para volver a hacer el aceite consagrado con la receta que Dios les había dado. Pero una vez que ellos tuvieron el aceite del templo, entonces esa vela, ese aceite cesó y el milagro llegó hasta ahí. En ese contexto que te estoy platicando es en el que está Jesús en el templo, en el pórtico de Salomón. Había unos pendones colgados en todos estos pilares, la gente estaba de fiesta y el Señor está en el templo cuando vienen los judíos. Y llegan este grupo de judíos y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Y me encanta el Señor Jesús porque el Señor le dice, yo ya les dije y no creen. Han visto las obras que hago y no creen. Estos hombres habían visto a Jesús echar demonios. Estos hombres habían visto a Jesús resucitar a la hija de Jairo. Estos hombres habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces y alimentar a miles de personas, no nada más una vez, 2 veces diferentes. Estos hombres habían visto a Jesús calmando la tempestad. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Wow. ¿Sabes? Hay gente que por más que tenga las cosas enfrente de sus narices, se niegan a ver. Se niegan a ver la realidad, como esa mujer que vive en una relación abusiva, que es golpeada, que es maltratada, que es humillada, que es abandonada y tú vas y le preguntas, oye, pues ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no dejas a este tipo? Y te dice, no, bueno, pues es que él no siempre es así, a veces tiene sus detalles. Y
Y le preguntas tú, ¿sus detalles? ¿Qué detalles tiene? Bueno, pues no sé, tiene algunos detalles. Y le dices, a ver, dímelo. Pues es que es lindo. ¿Cómo es lindo a veces? Y no te sabe decir, porque sí, es muy lindo. Pues muy lindo con la amante, es muy lindo con la otra, y con la otra, y con la otra. Pero eso sí, con su esposa viene y se desquita y la maltrata. Y la trata como una molestia y se asegura de hacérselo sentir. Gente que tiene las cosas enfrente y no las quiere ver. O cuántos padres hay que se niegan a ver las fichitas que tienen por hijos. Oye, qué bárbaro, tu hijo esto y lo otro, ya que... No, mi hijo no, jamás. Lo que pasa es que le tienen envidia. Lo que pasa es que, bueno, todo el tiempo la gente viene y se queja de él, pero es porque no pueden reconocer que él es mejor que ellos. Todo mundo dice pestes y centellas, pero mi angelito no es así. Sencillamente hay gente que no quiere ver. Pero mira, realmente no importa si eres codependiente de tus hijos, si eres codependiente de la relación abusiva, si eres codependiente del adicto o de lo que tú quieras, o eres codependiente del trabajo. Créeme, nada de eso importa cuando lo comparas con negarse a ver la realidad de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Tristemente, mucha gente piensa que acercarse a Dios es algo así como, pues ya algún día de estos me acercaré a Él. Ya cuando esté más grande, como muchos de los proyectos que se quedan en el patio de la casa o en la cochera y algún día lo voy a terminar. Y pasan los días, y pasan las semanas, y pasan los años, y nunca lo hacen. Muchos otros ven un video en YouTube o ven un video en el Internet o un programa del National Geographic y entonces ya se sienten expertos para venir y desacreditar la Biblia y decir que ellos no creen en todas estas tonterías. ¿Pero qué podemos esperar? Si estas personas, los que estaban ahí, parados junto a Jesús, los que lo habían visto hacer todas estas cosas que están registradas en los evangelios, ellos mismos se negaban a creer en Él. ¿Qué podemos esperar de la gente a nuestro alrededor? ¿Pero por qué pasaba eso? ¿Cómo es esto posible? Jesús responde a la pregunta, mira el versículo 26. Dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay varias maneras de ver esta tremenda declaración de Jesús, pero quizás la más clara la podemos leer en las mismas palabras de Jesús un poquito antes en Juan, cuando estaba con Nicodemo y le estaba explicando estas cosas en Juan 3:19. Jesús le dice, esta es la condenación, le está hablando a Nicodemo. Le dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En pocas palabras, lo que el Señor está diciendo es que los hombres somos como los niños cuando hacen algo malo. Cuando hacen alguna travesura o se portan mal, ves que el niño baja la cabeza, ves que anda por ahí escondiéndose, porque no quiere que le llamen la atención, porque no quieren que lo regañen. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Es lo que hicieron. En cuanto ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Fueron a esconderse. De manera que nuestro pecado nos impulsa a escondernos de Dios. Y sabes, cuando escondemos nuestro pecado y nos escondemos de Dios, lo único que nos queda es seguir pecando y seguirnos escondiendo y seguir sumiéndonos más y más y más en ese espiral destructivo que no nada más nos aleja de Dios, sino que nos llena de vergüenza, nos llena de culpa y nos condena. Por eso es que Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 10. Te lo voy a leer. Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Wow.
¿Escuchaste eso? Dice, no hay quien busque a Dios. En ese sentido, ningún ser humano es de sus ovejas. Ninguno. Todos somos rebeldes. Por eso Jesús dijo en Juan 6 que nadie puede venir a Él. Ninguna persona puede venir a Él a menos que el Padre lo traiga. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene que venir y tiene que transformar el corazón del pecador para que entonces podamos nosotros buscar a Jesús y venir a Él y depositar nuestra confianza en sus manos. Esa transformación, ese cambio que hace el Espíritu Santo, ese nuevo nacimiento, es algo que Dios hace en nuestros corazones y que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Por eso dice la palabra que la salvación es por gracia, que viene de parte de Dios, no por obras, no por nada que nosotros hagamos, sino que es Dios el que llama, es Dios el que nos trae a los pies de Cristo, es Dios el que transforma nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos responder al llamado del Evangelio. Pero sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, no podríamos ni querríamos tener absolutamente nada que ver con Dios. Estaríamos exactamente como esos hombres que se negaban a ver lo evidente. Ahora, si me estás escuchando y crees que lo que te estoy diciendo es que eres cristiano únicamente porque Dios cambió tu corazón, déjame decirte que estás en lo correcto. Es exactamente lo que te estoy diciendo, es lo que la Biblia nos enseña. Que nosotros no escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros para darnos vida, para darnos salvación, para darnos una eternidad en su presencia y hacernos sus hijos para siempre. Por eso es que lo que leímos esta mañana, dice Jesús, que sus ovejas son suyas, dice, porque el Padre se las dio. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Déjame te lo voy a explicar, porque esto tiene todo que ver con lo que te dije al principio, de tener seguridad en esta vida. Mira, tú estabas perdido en este mundo, estabas perdido en tus pecados. Y entonces viene Dios, te escoge, te toma, te hace su hijo. No lo escogiste tú a Él, sino que Él te escogió a ti. Y mira lo que dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Somos sus ovejas. ¿De quién? De Jesús. Sus ovejas. Nos conoce, los seguimos, nos da vida eterna. Es decir, no pereceremos jamás. Pero escucha esto, nadie nos arrebatará de su mano. ¡Wow! Nadie. Y mira por si fuera poco, cómo lo enfatiza el Señor. Todo esto que te estoy diciendo lo lleva todavía más profundamente. Mira el versículo 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, si te quedaban dudas de cuáles eran los argumentos para estar seguros en esta vida, dice, no nada más te conozco, no nada más yo te escogí, no nada más yo te doy vida eterna, te tengo en mis manos. Y nadie te arrebatará de mi mano. Pero por si fuera poco, dice, mi Padre, el Padre, es mayor que todos. No hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso, no hay nadie más fuerte, no hay nadie más increíble que el Padre. Y fíjate lo que dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! Mira, yo no sé si estás viendo esta imagen o no, pero es una de las palabras de Jesús que a mí en lo personal me da más consuelo, más esperanza, más seguridad en mi vida. El saber que tú y yo estamos en las manos de Dios, que estamos completamente seguros en sus manos, en el mejor lugar de todo el universo. Esta mañana tienes que saber
que no hay circunstancia que pueda venir y arrebatarte de las manos de Dios. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que tú hayas hecho, estás en sus manos. Mira, quizás alguno de ustedes a lo mejor ha hecho algo terrible, incluso después de conocer al Señor. Y has llegado a pensar que has caído de la gracia de Dios, que ya no hay perdón de Dios para tu vida, que a lo mejor Dios ya no te va a aceptar de regreso, que las cosas nunca van a ser igual, que no hay modo de que puedas enderezar tu vida y volver a tener lo que tenías antes. Pero ¿sabes lo que Cristo nos acaba de decir? Es que nadie te arrebatará de su mano. Nadie, ni siquiera tú mismo. Nadie. Porque si en verdad has nacido de nuevo, si en verdad le has entregado tu vida a Jesucristo, Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a transformarte completamente desde dentro, en el Hijo de Dios que Él quiere que seas, en la hija de Dios que puede dar gloria al Señor y mostrar su grandeza todos los días de tu vida. Porque Él es fiel, porque Él es bueno. ¿Sabes? La gente que no conoce a Dios no entiende estas cosas, ni pueden entenderlas, porque no han experimentado la gracia de Dios. Hay otros que vienen con temor preguntándose si serán ovejas de Dios o no. Déjame decírtelo así, es muy fácil. Los que no son de este redil no tienen temor de Dios. Así de fácil. Dice Romanos 1 que no nada más practican todo tipo de cosas vergonzosas, sino que además se complacen con los que las practican. Pero los hijos de Dios son diferentes. Me encanta que el Señor conoce nuestras dudas. El Señor conoce nuestra incertidumbre, conoce nuestro temor. Pero ¿te fijaste cómo vez tras vez dice, vean mis obras, vean mis obras, vean mis obras? Porque no está diciendo, hey, tienes que creer a lo loco, te está diciendo, ya te demostré, ya te comprobé que estoy dispuesto a hacerme hombre, que estoy dispuesto a humillarme, que estoy dispuesto a morir torturado en una cruz por ti. Porque vine por ti para hacerte mío, para que estés en mi presencia para siempre. ¿Cómo no confiar en un Dios así? En un Dios que ha hecho semejante cosa. En un Dios que muestra su amor y que muestra su fidelidad cada mañana. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta seguridad que podemos tener en ti. Que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios maravilloso, que eres un Dios que nos toma en su mano y que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano. Yo te pido esta mañana, Señor, que todos aquellos que han estado dudando en venir a ti, todos aquellos que han estado dudando en depositar su confianza total y completamente en ti, que lo puedan hacer el día de hoy, que no pase un día más, Señor, que puedan incluso en este momento cerrar sus ojos, doblar sus rodillas y decirte, Padre, perdóname, he pecado contra ti, transforma mi corazón, dame esa vida que tú ofreces, dame esa seguridad de la que me hablan.
y glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Mira, yo estoy seguro que si tú has hecho esa oración con todo tu corazón, el Señor Jesús te ha escuchado y ha respondido tu oración. De manera que tenemos que buscarle continuamente, todos los días de nuestra vida, independientemente si has ido a la iglesia 1, 2, 3 o 20 años, no importa. Tenemos que reconocer que estamos en sus manos y que Él es un Dios bueno, un Dios amoroso. Espero de todo mi corazón que este mes sea un mes lleno de bendiciones para ti y que pronto nos podamos volver a ver y volver a congregar como lo hacíamos antes de esta pandemia. Que Dios te bendiga y mantente en contacto por medio de las redes sociales, por medio de la página web, para que podamos seguir orando los unos por los otros. Hasta entonces.